Nunca falta en este tiempo difícil que nos toca vivir aquel que quiere validar su teología de juicios, arrepentimiento de pecado, y si mi pueblo se humillara, etcétera, etcétera. Estas personas les recuerdan a la gente que su miseria se debe a que Dios está enojado. Estas son las señales del tiempo del fin. Si no se arrepienten de esta, lo que viene será peor. Y en fin, toda una cantidad de textos bíblicos que en la mayoría de los casos se usan fuera de contextos, como por ejemplo Mateo 24. Es cruel tratar de explicar u ofrecer las triviales respuestas cristianas cuando alguien se encuentra en medio del dolor, pérdida o sufrimiento personal. Es muy fácil desde la comodidad de nuestra casa con una taza de café en la mano y ajenos al dolor y sin relación con los afectados anunciarles por Facebook, televisión o radio la razón de su sufrimiento. En muchas ocasiones estamos más preocupados por la validación de nuestras doctrinas que llorar con los que lloran y caminar con ellos en su experiencia de sufrimiento. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo respondemos en este tiempo al sufrimiento? El sufrimiento es una oportunidad, no una virtud. La oportunidad que nos presenta el sufrimiento es mostrar la vida de Cristo en nuestra experiencia humana aquí en la tierra, lo cual es la razón por lo que la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios, como dice la palabra. Mis amados hermanos, esta experiencia que estamos viviendo se hace en compañía de otros, porque no estamos diseñados para cruzar estos desiertos a solas. Y aunque no nos podamos ver, ni siquiera tocar, estamos unidos en Cristo y nos fortalecemos mutuamente con los medios que tenemos a nuestro alcance. Nuestra respuesta al dolor de otros será en proporción a la condición que nos encontremos nosotros mismos, fríos, calientes o tibios. Estas son las 3 palabras que se registran como parte del mensaje a la iglesia en la Odisea. La ciudad de la Odisea fue fundada alrededor del año 260 a.C. en el valle del río Licus, en lo que hoy es Turquía. Era una ciudad bulliciosa, conocida por su gran riqueza en medicina, textiles, lana, finanzas, en fin. La Odisea era tan rica que cuando sufrió un gran terremoto en el año 60 después de Cristo, ellos rechazaron el apoyo del Imperio Romano y financiaron su propia reconstrucción. Se puede decir que la Odisea lo tenía todo, excepto agua. Así que construyeron 2 acueductos, uno provenía de las frías aguas de las montañas de Colosas y el otro de las aguas termales de Hierápolis. Sin embargo, cuando el agua fría y fresca de la montaña de Colosas y las aguas calientes y curativas de Hierápolis fluían a través de los acueductos, el agua se hacía tibia y en esa condición llegaba a la Odisea. Esto nos ofrece el contexto para las imágenes que Juan escribe con respecto a la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. El mensaje del Espíritu a la iglesia confronta a los ciudadanos de la Odisea en su autosuficiencia por causa de la riqueza inmensa que ellos poseían. Llegaron a creer que sus bienes y condición privilegiada les ofrecería una ventaja en todo, incluyendo su condición espiritual, pero el Señor los veía desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las imágenes que se enseñan en estos textos son que el agua fría es refrescante y el agua caliente es terapéutica. El problema era que esta iglesia de la Odisea no era ni refrescante ni terapéutica, era tibia, no servía para nada. Esta fue la misma condición que encontró Jesús entre los religiosos de su tiempo. Ellos creían que tenían a Dios patentado, eran unos expertos en las Escrituras, y su excelencia de vida moral los hacía superior a los demás. Qué irónico, ¿no?
se habían sentido cómodos con todo lo relacionado con sus tradiciones, interpretaciones, prácticas y conocimientos, pero no pudieron reconocer al mismo Mesías que leían en sus sinagogas. A pesar de su prosperidad religiosa, no eran ni refrescantes para los demás, ni sanadores y reconfortantes, o sea, ni fríos ni calientes, simplemente tibios. ¿Será posible caer en una condición tal de tibieza espiritual y no darnos cuenta? ¿Habremos perdido la sensibilidad de ser para otros refrescantes y terapéuticos? Podría ser que a veces, a pesar de todas nuestras grandes doctrinas, prácticas y tradiciones, hayamos perdido sutilmente de vista a Jesús y su misión. Mis queridos hermanos, querer siempre aparentar como que conocemos las respuestas a todas las situaciones que se nos presentan es una evidencia de que amar a Dios y a nuestro prójimo es más un tema para discutir que una experiencia que nos está transformando. Cuando el amor ha sido reemplazado por explicaciones, entonces estamos tibios. Esto no elimina la necesidad de una sana teología y una praxis correcta de las Escrituras, pero si lo que sabemos no nos sensibiliza al dolor y a la miseria humana, estamos intoxicados con mucha letra, lo que indica que estamos tibios. La invitación es a mantenernos sensibles en la vida del Espíritu. Es aquí donde descubrimos lo que es comprar oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, como dice el versículo 18. Solo haciendo esto nos mantendremos calientes y terapéuticos, o fríos y refrescantes en medio de un mundo que necesita desesperadamente buenas noticias. Esto no es estar caliente por la unción del Espíritu Santo, ni fríos porque ni hablamos en lenguas, ni danzamos, ni gritamos. No tiene nada que ver con eso. Si entendemos este contexto, vamos a entender que las aguas frías y calientes que llegaban a la Odisea y que se entibiaban representaban la enseñanza que Dios les quería dar. Las aguas frías son refrescantes, las calientes son terapéuticas, pero ustedes ni son refrescantes ni son terapéuticos. Se olvidaron su misión en la tierra de llevar buenas noticias a este mundo que tanto necesita. Pensalo, es el momento que la iglesia asuma su rol de ser refrescante y terapéutica.